En primera instancia quiero agradecer a una empresa docente pues por pensar en mí para este espacio. También le quiero agradecer a los asistentes por quererme acompañar y pues quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar a una empresa docente por la comunidad académica que ha conformado a lo largo de estos años y por la generosidad que han tenido de querer llegar a todos los profesores de nuestro país e incluso del extranjero. En esta oportunidad les quiero compartir una charla que he llamado El papel de la reflexión en la formación permanente de profesores de matemáticas. Las ideas que voy a compartir aquí emergen de mi tesis doctoral en una parte y otras reflexiones que he podido madurar posteriormente ahora en mi papel como formadora de profesores de matemáticas en la licenciatura en matemáticas que tenemos aquí en la UIS y en las maestrías de investigación y profundización en educación matemática. Eh, Perdón, profesora, por accidente cerró su micrófono. ¿Podría activarlo, por favor? Hola, ¿ya? ¿Me oye? Ok, entonces les decía que dentro de los objetivos que he trazado para la charla tengo en primera instancia discutir con ustedes sobre el significado de la reflexión y su papel en la formación permanente de profesores de matemáticas. Posteriormente quiero compartir el modelo teórico metodológico que he llamado de reflexión-acción, con el cual se busca orientar los procesos de reflexión por parte del profesor antes, durante y después de la clase. Y finalmente quiero socializar algunos resultados de investigación que han sido guiadas por este modelo de reflexión-acción. Ser profesores reflexivos es últimamente unas palabras que escuchamos permanentemente en claustros, en espacios de convivencia entre profesores e investigadores, asimismo en artículos y documentos. Y entonces no sabemos si eso es una sugerencia o es una imposición. Por ejemplo, en documentos internacionales como el del NCTM, varios documentos de la UNESCO, aquí apenas cito uno de 2001 y otro de 2003, y varios documentos de la OSD en los que se menciona la importancia de formar a los profesores para su práctica docente. Dentro de esos varios criterios que se mencionan, no sabemos si se sugiere el ser profesores reflexivos. Eh, incluso hablamos de varios términos usándolo como adjetivo, ¿no? Ser profesores reflexivos, tener una actitud reflexiva, tener prácticas reflexivas, proponer actividades reflexivas. Son términos que empiezan a acuñarse en nuestros discursos, pero que no sabemos nosotros como profesores cómo los debemos asumir. Asimismo, en los documentos nacionales, empezando por los lineamientos curriculares nuestros, posteriormente por los estándares, se sugieren esto de las prácticas reflexivas del profesor. Hay un documento que me llama mucho la atención, es el del 2013, en el que se presentan como los criterios para la evaluación de competencias para el ascenso o reubicación del nivel salarial en el escalafón docente. Se plantea la necesidad y como una competencia, la competencia reflexiva de los profesores. Saltó bastante mi atención que es uno de los puntos de la evaluación y se plantean allí algunas estrategias de cómo se van a evaluar esas competencias reflexivas. Posteriormente, en el documento, en la resolución 2041 del 3 de febrero de 2016, donde se presentan disposiciones para
para las reformas de las licenciaturas, uno de los aspectos fundamentales en todo el discurso es promover las prácticas reflexivas. Entonces ahí hay muchos cuestionamientos. Bueno, o es una sugerencia o es una imposición de que tengamos prácticas reflexivas, de que seamos profesores reflexivos, de que tengamos o desarrollemos competencias reflexivas, que incluso, ¿no? Mencionan en esos documentos que la formación de profesores tenga un enfoque reflexivo, que el profesor haga actividad reflexiva y que tenga una actitud reflexiva. Y aquí están los profesores, como Mafalda, ¿no? ¿Y qué es todo eso? ¿Cómo hago yo para saber qué es la reflexión? ¿Y cómo puedo ser reflexivo? Es que en todos esos documentos me dicen que debo de ser así, que debo de ser reflexivo, que debo tener una práctica reflexiva. Pero curiosamente, en casi ningún documento se orienta o se dice qué es eso de ser reflexivo. Entonces, estas palabras empiezan a generar una tensión que se añade a la complejidad de ser profesor de matemáticas o a la complejidad de ser profesor. En ese sentido, yo lo que quiero hacer en esta charla es discutir con ustedes los significados que tiene la reflexión, reflexionar y ser reflexivo. Para mi tesis doctoral, yo no había encontrado el documento que les voy a presentar ahora, sino que yo más bien había recuperado las definiciones de Dewey y de Schoen en cuanto a qué significa ser reflexivo, a qué significa ser un profesional reflexivo. Y ahora encontré un texto maravilloso que se llama Reflexión, Reflexionar y Ser Reflexivo, que es un discurso leído por un académico, el doctor Carlos Castilla del Pino, que fue invitado a ser parte de la Real Academia de la Lengua Española. Este señor es médico psiquiatra, el cual ha estado inquieto por explicar todos estos aspectos que implican un cambio de comportamiento del ser humano en su entorno social. Entonces, en realidad, yo encontré cosas interesantísimas con las cuales concuerdo aún mucho más que cuando yo creé mi modelo de reflexión. Entonces, él parte de estas ideas. Dice: que reflexionar es enfrentarse directamente a la realidad, bien porque no la anticipamos inteligentemente, bien porque no fue posible prevenirla, porque es la manera más segura e indefectible de equivocarnos. Él dice que el escarmiento nos empuja a volver sobre nuestros pasos para analizarlos y evitar otro fracaso en el futuro. También dice que reflexionar es meramente evocar lo que se hizo y lo que ocurrió tras lo que se hizo. Anticipar el no volverlo a hacer o anticipar el hacerlo de una manera mejor si la primera se hizo mal. O anticipar lo mejorado para la próxima vez si se hizo bien la primera. Estas parecen ser las formas originarias de reflexión y de reflexionar. Fíjese que aquí habla mucho del reflexionar para prevenir volver a hacer algo que se hizo mal o que puede ser mejor. En efecto, dice que la reflexión no se produce solo antes y después de la actuación, sino que podrá hacerse en el momento. La reflexión acaece también al mismo tiempo en que se actúa, de manera que la reflexión acompaña todos los momentos de la actuación, porque la actuación es siempre una secuencia.
en este aspecto me sentí muy halagada de encontrar esta cita porque yo en mi modelo hablo de la reflexión para la acción, en la acción y sobre la acción. Entonces, a veces pensamos que reflexionar solamente la reflexión solamente se hace sobre algo que ya pasó, y aquí menciona precisamente que no, cuando nosotros actuamos premeditadamente, nosotros o cuando actuamos con los conocimientos que tenemos, estamos teniendo un acto de reflexión. También menciona que la actuación exteriorizada o imaginada se refleja en la mente del actor, vuelve hacia él en un efecto boomerang, dice, del mismo modo que un espejo nos devuelve nuestra propia imagen. Fíjese que reflexión, reflexionar, reflexivo, reflejo. Aparece una nueva palabra. Dice, sin esta imagen especular, resultado de la reflexión, no habría posibilidad de reflexionar. Esto es indagar en lo que hice, en cómo lo hice y por qué lo hice, en qué derivó. Fíjese que parece ser que lo que nosotros reflexionamos lo reflejamos y eso rebota en nosotros, ¿no? Y sobre esas acciones que rebotan sobre nosotros, podemos nosotros tener un acto o una posibilidad de reflexionar nuevamente. Cita a un autor que todos conocemos, de entre los clásicos, a Kant, y dice que Kant es el que más se aproxima al punto de vista actual cuando afirma que la reflexión no se ocupa de los objetos mismos con el fin de derivar de ellos directamente conceptos, sino que es un estado mental en el cual nos disponemos a descubrir las condiciones subjetivas bajo las cuales podemos llegar a los conceptos. Solo así puede determinarse correctamente la relación que mantienen entre sí las fuentes del conocimiento. Aparece una nueva palabra, conocimiento. Es decir, que de esos actos reflexivos, evidentemente lo que se puede construir es un conocimiento. De hecho, dice, si cada vez que reflejamos nuestras actuaciones reflexionáramos sobre ellas, otro gallo nos cantaría, porque esa es la forma más eficaz de aprendizaje del adulto. Las actuaciones se reflejan para que reflexionemos, para que aprendamos de ellas, de nuestra experiencia en la realidad. Entonces, parece ser que de esas reflexiones hacemos conciencia de nosotros mismos. Y entonces el autor dice que reflexionar permite no solo la posibilidad de corregir nuestras acciones futuras a partir del desafortunado reflejo de lo que ha pasado, sino la de corregir la totalidad o una buena parte de nuestra actuación, es decir, corregirse uno a sí mismo. Esta parte me interesó mucho, donde dice, la actuación que se me refleja me pertenece, es mía. Reflexionar sobre ella es pues conocimiento de mí mismo, de que soy capaz, de que no soy capaz, de cuáles son mis posibilidades, de cuáles son mis límites, preguntarme por qué soy así. Esos son juicios sobre uno mismo como sujeto actor que se derivan del juicio que nos mereció esa actuación que reflejamos. Dice, conocer lo que se hace y aún más por qué se hizo es conocerse a sí mismo. Y encontré otra cita que me pareció muy interesante, y es que dice que parece que Miguel de Cervantes coincidía con esta idea, y menciona que tal vez todo ser humano tiene las facultades, primero, para darse cuenta de que la reflexión es posible, y segundo, que es un imperativo moral. Así, el autor lo deduce de un consejo que le da Don Quijote a Sancho, donde dice, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pudo imaginarse. Y aquí entonces reconocemos que pues reflexionar no es fácil.
porque reflexionar implica conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos significa reflexionar sobre lo que reflejamos. No es fácil, sin embargo, se ha convertido para nosotros los profesores o para la formación de profesores en un imperativo. Entonces, reconocemos aquí la relación del proceso de reflexión y la teoría, reconociendo que la teoría no es el proceso de reflexión, sino lo reflexionado, es el producto de lo que reflexionamos. El conocimiento, entonces, es ese saber que el maestro puede construir de ese acto reflexivo. En esta parte quería yo enfocarme porque es importante que nosotros como formadores de profesores y los profesores reconozcamos que el ser reflexivos o tener prácticas reflexivas o todo aquello que nos sugieren no es un proceso fácil, que es un proceso de estudio permanente de nosotros mismos, de las condiciones de nuestro medio y que muchas veces nosotros necesitamos una orientación y un apoyo en este sentido. Freire, por ejemplo, reconoce el papel de la reflexión en la formación de profesores y dice que enseñar exige una reflexión crítica sobre la práctica y que ésta encierra un movimiento dialéctico entre hacer y pensar sobre lo que se hace. En la formación permanente de los profesores es fundamental trabajar sobre la reflexión crítica. Y vuelve y retoma él, cuando más me asumo como estoy siendo y percibo la o las razones del ser, del por qué estoy siendo así, más capaz me vuelvo de cambiar, de promoverme. En este caso, el estado de curiosidad ingenua al de curiosidad epistemológica. Es decir, empiezo a entender el porqué de mis conocimientos, porque recuerden que de lo anterior nos damos cuenta que el conocimiento puede ser un reflejo de nuestros procesos de reflexión. En ese sentido, nosotros en una investigación previa hemos analizado el proceso de formación y actualización de profesores y la brecha gigante que hay entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque a los profesores todo el tiempo en las capacitaciones y actualizaciones les hablamos de mucha teoría, pero esa teoría es difícil de incorporarse a la práctica porque emerge de una lectura exterior y no de una lectura propia del maestro en el que él se enfrenta con sus propios dominios matemáticos y didácticos. Y entonces, como lo aparece ahí en dos islitas, una de la práctica artificial y una de la práctica real, es necesario establecer puentes que pueden ser posibles en nuestras clases, ¿cierto? En nuestros cursos, en nuestros espacios de trabajo, donde de mano de la teoría nosotros podamos ir llegando de una manera más cercana a las prácticas reales, producto del proceso de reflexión. En este sentido, ya hay muchas investigaciones en educación matemática que reconocen el papel de la reflexión en la formación de profesores. Aquí cito apenas algunos, varios de ellos hablan del proceso de reflexión en la formación inicial, otros hablan del proceso de reflexión en la formación continuada o en el desarrollo profesional y otros hablan de la importancia de reflexionar con otros apoyados en algunos instrumentos como es el análisis de clases, la planeación conjunta de clases y verse a sí mismo a través de la actuación de sus estudiantes. En ese sentido, en mi tesis doctoral yo planteaba como hipótesis que una manera de fortalecer los procesos de reflexión de los profesores sobre la actividad matemática que se desarrolla en clase es involucrándolos en una comunidad de práctica diseñada para ese fin. Es decir, reconozco que el proceso de reflexión es propio. Yo no puedo cambiar si yo no me doy cuenta ni me hago consciente de aquellas cosas en las que debo mejorar. Pero a veces
yo no me doy cuenta porque tal vez yo no tengo esos lentes para mirarme, y tal vez si lo hago en una comunidad de práctica donde hayan otras personas que tienen otros saberes, yo pueda darme cuenta de eso. Entonces, por eso planteo un modelo que hemos llamado el modelo de reflexión y acción, el cual está enmarcado en las comunidades de práctica de educadores matemáticos. Y entonces retomo de Wenger lo que él llama comunidad de práctica, y dice que es una estructura social basada en la construcción colaborativa de conocimiento a beneficio de todos los miembros. Fija 3 premisas. El compromiso mutuo, es decir, si nosotros como comunidad nos promovemos para el mejoramiento de aquello que comunidad hemos considerado una debilidad, todos nos debemos comprometer. Generamos una empresa conjunta porque como empresa queremos tener una ganancia, de que el tiempo que invertimos, que los esfuerzos que invertimos nos van a generar una ganancia. En términos de una comunidad de práctica de educadores, pues lo que se espera es una ganancia en términos de aprendizajes. El repertorio compartido tiene que ver con el lenguaje y el proceso de comunicación que generamos, con las dinámicas que generamos, con los intereses que generamos, que son de todos. Dentro de la teoría de las comunidades de práctica hay algunos términos que son relevantes, como es la participación. La participación es un elemento fundamental, porque de esa dinámica de participación es que pueden darse o no los resultados que nosotros esperamos. El autor habla de que la participación puede ser de corte periférico o de corte nuclear, es decir, los que empiezan, periféricos serían los que están afuera, que no se involucran mucho, pero pues de una u otra manera se van beneficiando de los procesos. Y los del núcleo son las personas que moderan, que lideran, que direccionan a todos los demás participantes para el logro de los objetivos. La intención es que quienes empiezan en una participación periférica poco a poco vayan transitando hacia adentro, hacia el núcleo, de tal suerte que se dé la negociación de significados, que es el término que sigue, que tiene que ver no con que todos nos pongamos de acuerdo y que todos hagamos lo mismo, no. Se refiere a que todos, cuando llegamos a una comunidad, tenemos unos significados, unos saberes adquiridos por medio de la teoría o la práctica, pero que de una u otra manera, cuando yo conozco las experiencias de los otros, las permeo con la mía y puedo darle unos significados más claros o más consistentes con mi práctica real. En una comunidad de práctica existe un moderador, que es una persona que lidera, que es una persona que encausa los intereses, que organiza las actividades y que mantiene al equipo trabajando de manera colaborativa. Una característica fundamental de las comunidades de práctica es la cosificación. Es la que diferencia a una comunidad con un grupo social o con una estructura social diferente. Y es que la cosificación implica que como producto de nuestras reuniones nosotros vamos a tener unos resultados. Dice él que cosification es hacer cosa, es generar un recurso propio, que las reflexiones que tengamos no se queden como en el aire, sino que en realidad eso se vuelvan acciones, y que eso en el caso de la educación matemática, pues que eso llegue al aula escolar. Como estamos hablando de educadores matemáticos, pues surge una terminología que son las prácticas profesionales. Unas prácticas que nos definen como una comunidad de educadores matemáticos, y es que, según Ponte y Serracina, nosotros todos tenemos que proponer tareas, tenemos que seleccionar, usar y diseñar recursos, hacer adaptaciones curriculares, comunicarse en el aula, evaluar, colaborar, profesionalizarse. Fíjense que estas tareas son las que
llevan al profesor a trabajar en unas necesidades de todos. Entonces nosotros hemos pensado en un modelo que tiene de fondo la actividad matemática que surge de la interacción de un triángulo pedagógico. El triángulo pedagógico lo describe muy bien un autor, Saint-Onge, que habla de la matemática escolar, el profesor y el estudiante, en la cual la relación de profesor con la matemática escolar es de comprensión, pensando en cómo hacer llegar la matemática escolar al estudiante. La relación profesor-estudiante es la de mediación y la relación estudiante-matemática escolar es la de comprender. Entonces nosotros hemos definido en esa espiral, ¿por qué ponemos una espiral? Porque pensamos que los procesos de reflexión, en la medida en que se van haciendo parte del ser humano, cada vez van a ser más objetivas, cada vez van a ser más críticas, cada vez van a tener un soporte mayor. Nosotros hablamos de que el proceso de reflexión tiene 3 momentos. El proceso de reflexión para la acción, que se da antes de la clase, en el cual interactúa el profesor con la matemática escolar, cuando planea. En el modelo hablamos de algunas herramientas que pueden orientar los procesos de reflexión. Aquí nosotros sugerimos el uso de rutas cognitivas, porque las rutas cognitivas pueden ser, las rutas cognitivas son un término de los ingleses Robert y Rogalski, que las describen como una estructura en la cual esa planificación se organiza de una manera estructurada, pensando en los procesos de aprendizaje que se esperan a lo largo de una clase. Entonces, el profesor, pues, allí tiene una herramienta que posteriormente va a poner en escena en la reflexión, en la acción. La reflexión en la acción se da en la clase, cuando el profesor, con los saberes matemáticos, con los saberes didácticos, con los recursos que cuenta, reacciona frente a las posibles situaciones que no había prevenido. Se supondría que el profesor, cuando planea la clase, tiene lo que mencionaba el autor antes citado, de que ha prevenido las posibles cosas que van a pasar y va a actuar de una manera más tranquila en la clase. Sin embargo, en toda clase surgen cosas que nosotros no tenemos previstas y la manera como resolvemos esa situación en la clase es la que nosotros hemos llamado reflexión en la acción, donde el profesor aprovecha esa pregunta que el alumno dice, donde el maestro sabe plantear la pregunta adecuada a una situación que se da. Proponemos el video de clase como una herramienta para que el profesor se pueda ver posteriormente de la clase. Nosotros en la clase no nos podemos ver porque estamos resolviendo sencillamente lo que se da. Pero si nosotros contamos con ese recurso para hacer posteriormente el proceso de reflexión sobre la acción, en los que analizamos la relación matemática escolar-estudiante, donde evaluamos la actividad matemática planeada versus la actividad matemática lograda, pues nosotros al contar con el video, pues podemos allí plantear nuevamente una ruta cognitiva de esa clase que se hizo. Entonces ahí tendríamos una herramienta más que son los comparativos de las rutas. ¿Por qué? Porque en ese comparativo de las rutas, como yo las he estructurado mediante procesos, puedo identificar con mayor claridad, porque las puedo comparar, qué fue lo que yo hice que posibilitó el logro de la actividad matemática que planeé, o qué fue lo que yo dije o lo que yo hice que distorsionó todo lo que yo tenía planeado. Como les mencionaba antes, ser reflexivos, reflexionar en cada uno de estos procesos es un proceso muy complejo. Por eso nosotros proponemos que el profesor de matemáticas reflexione por lo menos en 3 aspectos. Uno de ellos, el pensamiento matemático escolar.
Cuando nos referimos a pensamiento matemático, y des en cuenta que no hablamos de conocimientos ni de saberes, sino de pensamientos, hacemos referencia a que no nos interesa cuánta matemática sabe el profesor, sino nos interesa cuánto o cómo usa ese conocimiento para su práctica docente. Es decir, cómo el profesor logra llevar al nivel de los alumnos sin quitarle rigurosidad, sin quitarle formalismo, ese conocimiento para que sea comprendido por el estudiante. Entonces es ahí donde necesitamos que el profesor antes de la clase reflexione si ese objeto matemático sobre el cual va a promover actividad matemática en la clase es de su completo dominio. Porque en el momento en que planifica, él debe confrontarse con lo que sabe y con lo que no sabe, matemáticamente. Asimismo en la clase, cuando el profesor se enfrenta a la clase y hay una pregunta que plantea el alumno y no puede resolver, ahí él se confronta con sus dominios matemáticos o con su pensamiento matemático. También hablamos del pensamiento pedagógico y didáctico. Necesitamos que el profesor no solamente sepa teoría de resolución de problemas y nos logre relacionar la teoría con su autor y con la escuela, sino que en realidad eso que ha aprendido teóricamente lo pueda llevar a la clase. Que si él habla de resolución de problemas, en realidad pueda hacer un diseño de clase con la metodología de resolución de problemas, que si en realidad está hablando de resolución de problemas en la clase tenga la actitud del profesor orientador. En ese sentido, que él se haga consciente de que más que necesitar saber esa teoría, pueda hacer uso de ella para su práctica pedagógica. Y hablamos del pensamiento orquestal. Aquí estamos inspirados o nos inspiramos en ese momento en la orquestación instrumental de Trush, en la cual ellos hablan de los recursos. Ellos hablan de los recursos especialmente digitales, pero nosotros aquí hablamos del pensamiento orquestal en términos de como el director de una orquesta, que sabe qué recursos tiene, si tiene tableros, si tiene computadoras, si tiene calculadoras, qué tiene, y que haga una selección justa para la clase, porque en realidad ese instrumento puede llevarnos al logro de la actividad matemática prevista. En este aspecto, últimamente los profesores se han visto muy presionados porque cada vez hay más recursos, incluso más recursos tecnológicos, y entonces por estar a la vanguardia llevan de pronto o eligen un instrumento que llevan a la clase y que finalmente se dan cuenta que lo hubieran logrado mucho mejor a lápiz y papel. Entonces el maestro necesita reflexionar sobre si en realidad eso que lleva al aula le va a ayudar o no, y que si no le va a ayudar, sencillamente no lo necesita. A grosso modo, estos son los elementos del modelo de reflexión-acción, y entonces les quiero compartir unos resultados de una experiencia guiada por este modelo. Fue un estudio que se hizo con profesores que conformaron la comunidad de práctica del Estado de México sobre los números negativos. Con ellos se propuso un trabajo colaborativo mediante actividades virtuales y actividades presenciales. Se creó una plataforma en la cual los profesores se podían comunicar permanentemente, se planteaban foros, se podían organizar videoconferencias, y también se organizaron actividades presenciales por lo menos 1 o 2 veces al mes para encontrarnos, para mostrar, digamos, las experiencias vividas. Se les proponían actividades para ellos, para que el profesor se confrontara con sus dominios conceptuales. También se les proponían actividades para que ellos adaptaran y pusieran en escena en las clases, y pues así generar una dinámica de formación. Esta comunidad de práctica estuvo compuesta por 125 profesores, entre investigadores, supervisores. Allá existe un rol que se llama el de asesor técnico pedagógico, directores de escuelas,
Ahí nosotros, de acuerdo a la teoría de Wenger, que habla del periférico y del pleno, nosotros definimos como unas categorías en cuanto a la participación. Algunos participaron más en línea que ir a las sesiones presenciales, otros preferían participar más en las sesiones presenciales que en las en línea, y bueno, nosotros ahí hicimos una categorización. Con ellos hicimos primero un proceso de reflexión sin intervención, es decir, hicimos un primer experimento donde les proponíamos que ellos planearan una clase, que la planearan en grupo, que posteriormente la pusieran en escena y que luego se evaluaran sobre cómo creían ellos que se había logrado la actividad matemática. Con ellos, por ejemplo, en la reflexión para la acción, pues se reunieron un sábado completo, mañana y tarde, a preparar una clase en grupos de profesores que tenían el mismo grado. Al final de la sesión, por ejemplo, ellos se preguntaron sobre, se confrontaron y compartieron con los demás compañeros sobre esas dudas que surgieron en el momento de la planeación. Y dijeron, por ejemplo, los estudiantes tienen dificultades para identificar y operar los números positivos y negativos. No logran dar significado a los números negativos. A los maestros también se nos dificulta dar a entender el significado y uso de los números negativos, porque nosotros tampoco entendemos. Y necesitamos identificar nuestras debilidades. Este día fue sumamente interesante porque de la sesión surge para ellos esto de qué significa los números, ellos lo llaman allá números con signos. Se cuestionan sobre las dificultades que tienen y plantean algunas alternativas. Plantean algunos recursos, los cuales son sugeridos por varios compañeros, y entonces por eso deciden poner en escena esa clase que han planeado. Ponen la clase en escena, ellos se videograban y hacen una ruta cognitiva inicial de lo que lograron en la clase y finalmente socializan los resultados. Cada grupo socializa sus resultados y llegan a conclusiones como se logró el propósito, que era que el alumno aprendiera a identificar los números negativos y positivos en una recta numérica. Se había previsto que el alumno no entendiera la presencia de los números negativos, cosa que no pasó, y la recta facilitó mucho. Estas fueron unas de las conclusiones de la experiencia de reflexión sin intervención. Evidentemente ahí nosotros como investigadores, que además moderábamos en ese momento la comunidad, pues planteamos, bueno, y ante las inquietudes que se dieron, ¿qué vamos a hacer? Entonces planteamos un proceso de reflexión con intervención, en el cual diseñamos algunas actividades, las cuales nosotros usábamos la teoría y les planteamos actividades para que ellos en el plan de estudiante respondiera a través del foro a las inquietudes, ¿no? Posteriormente facilitamos algunas conferencias. Afortunadamente en el Sinvestav contamos con varios profesores cuyo interés ha sido los números negativos, también los números racionales, y ellos nos posibilitaron conferencias para los profesores, como fue el profesor Simón Mochón, la profesora Aurora Gallardo, que toda la vida han estudiado sobre los números negativos, y les mostraron a ellos que no se preocuparan. O sea, es que entender los números negativos no es fácil, es que pasaron muchísimos años en que fueran aceptados por la comunidad académica. Es más, en la vida real no los usamos. ¿Por qué? Porque todo lo negativo lo volvemos positivo, lo operamos como positivo y al final le ponemos un signo negativo. O sea, los profesores, digamos, bajaron sus tensiones porque se dieron cuenta, pues claro, es que nosotros estamos enseñando básicamente como nos enseñaron, porque es que nosotros tampoco lo entendemos. Por eso con ellos se posibilitaron algunos talleres en los cuales trabajamos con ellos algunas estrategias, por ejemplo, un taller con cartas de la baraja inglesa, con las cuales las
cartas rojas eran los números negativos y las cartas negras eran los números positivos, y ellos a través de esas experiencias se confrontaron como estudiantes, se dieron cuenta que entenderlo no era fácil y de una u otra forma se fueron dando cuenta que habían teorías que podían apoyar su comprensión tanto del objeto matemático como tal, como de los objetos didácticos, porque ya muchos investigadores han tenido este tema como un centro de atención y ya hay varios avances en ese sentido. Entonces, que no todas las actividades las tenemos que diseñar, que encontramos cosas muy interesantes que nos pueden apoyar en nuestra práctica. Posterior a eso se hizo un proceso de reflexión a la intervención en la cual ya esperábamos que ellos pusieran en escena todo lo que se había aprendido, todos los conocimientos que habían adquirido a lo largo del proceso, que fue el proceso de reflexión sin intervención, más o menos fue un semestre, el proceso con intervención fue otro semestre y el posterior a la intervención fue otro semestre, en los cuales ellos mismos se organizaron, ellos mismos plantearon talleres por grupos, conferencias, actividades en los que ellos diseñaban clases, las ponían en escena y luego las socializaban en la comunidad. Posterior a ello se hizo una etapa de acompañamiento y seguimiento que fue más o menos de otro semestre, en el cual nosotros seguíamos apoyando a la comunidad, pero ya desde afuera, ya el moderador fue un jefe de sector, ahí nos dimos jefe de sector, o sea, en cada estado de México es muy grande, entonces lo definen como por regiones y ahí hay una persona que orienta los procesos. Entonces ellos empezaron a ampliar el estudio de los números negativos, transitaron del asumirlo como procesos aditivos y empezaron a trabajar los procesos multiplicativos, incorporaron incluso las tecnologías, cosa que antes no usaban. El modelo RIA, incluso como básicamente en el Estado de México seguían por un modelo que se llama el modelo de telesecundarias, y se utilizan muchísimos materiales donde un profesor no solamente da un área, sino que puede dar dos o tres áreas. Entonces empezaron a incorporar el modelo para formarse en otras asignaturas. Y finalmente ellos proponen una etapa de analizar formativamente o usar formativamente los resultados de las pruebas enlace, que son como las pruebas saber nuestras. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Pues a nosotros lo que hacen es que cada vez que llegan los resultados nos dicen cuáles son los colegios mejores y cuáles son los peores, y los peores resultamos castigados. Entonces, vamos a involucrarnos todos. ¿Qué hicieron? Los profesores por grupo analizaron los resultados, identificaron los temas en los que mayor dificultad hubo, identificaron las debilidades, relacionaron esas dificultades o esos temas con los materiales que les ofrece la telesecundaria. Se dieron cuenta, por ejemplo, que muchos de los contenidos que se evaluaron no estaban. Otros se dieron cuenta que la manera como preguntaban era diferente a cómo se trataban en los textos, y básicamente como se trataban en los textos es como ellos los daban. Entonces al final plantearon unas reflexiones sobre por qué ellos creían que les iba mal en esos temas y qué alternativas cómo podrían atender. Esos resultados ellos se los pasaban a los directores. Los directores, ¿qué hacían? Identificaban el conjunto de temas por grado y eso lo pasaba al asesor técnico pedagógico, en los cuales ellos identificaban ya los temas con los que se debía trabajar, y eso lo pasaban a un grupo de participantes de la comunidad que tenían el poder de decisión, que eran los asesores técnicos pedagógicos y los supervisores, que junto con los investigadores planeamos unas propuestas para analizar los ítems de una manera más profunda y plantear unas jornadas formativas con las cuales se pudiera atender esas situaciones que se estaban convirtiendo en un problema para ellos. ¿Qué se hizo? Pues aquí hay una foto en la que nos reuníamos a discutir sobre los contenidos, sobre cómo se estaba tratando. Planteamos otras conferencias en las cuales pues ellos recibieran como una
visión experta del tema, hacíamos talleres con ellos y finalmente ellos se lanzaban a plantear algunas actividades y socializarlas con sus compañeros. ¿Qué logramos nosotros? Bueno, desde el pensamiento matemático en el proceso de reflexión-acción surge la problemática. Fíjense que para nosotros esto es importante porque generalmente las capacitaciones y actualizaciones a profesores se hacen de lo que los teóricos creemos que no saben. O sea, viene de afuera. En las comunidades de práctica, las necesidades o sobre lo que nos vamos a formar surge en nosotros, porque nos hacemos conscientes de en qué estamos bien, en qué tenemos limitaciones y en qué debemos mejorar. En este sentido surge para ellos la necesidad de estudiar sobre los números negativos, en cómo se trabajaría ese tema y analizar los materiales oficiales, porque evidentemente ellos estaban trabajando con base en estos. En la reflexión, en la acción, con intervención, pues evidentemente en el pensamiento matemático, con el apoyo de los teóricos, ellos logran negociar significados con relación a los números negativos, negociar significados con relación a sus maneras de enseñar, pues como ellos lo mencionaban, lo daban tal como ellos lo habían aprendido o como estaba en el libro de texto sin hacer ningún cuestionamiento. En el proceso de reflexión con intervención, pues ellos empiezan a mirar su libro de texto y a hacer críticas sobre él, ¿no? A mirar qué estaba bien, qué no estaba bien. En el proceso posterior a la intervención, pues hace el uso formativo de las pruebas de enlace, se analizan sus dominios conceptuales y se involucran las autoridades educativas. ¿Por qué? Porque las autoridades educativas al fin toman decisiones, pero no saben de qué están hablando. Entonces, al haber compartido con ellos este proceso de estudiar los contenidos, de darse cuenta de que el sistema en muchos aspectos va en contravía, pues se hicieron conscientes de que más que fustigar a los profesores en los que peor les fue o las instituciones, pues necesitaban plantearse alternativas de mejora, es decir, un uso formativo de los resultados. En cuanto al pensamiento didáctico, valoraron más los materiales y la necesidad de que ellos podían diseñar otras actividades o complementarlas para mejorar las lecciones, ¿no? Y en cuanto al pensamiento orquestal, pues se dieron cuenta que que los recursos con los que tienen los pueden aprovechar, pero siempre con una mirada crítica, reconociendo sus limitaciones y sus fortalezas. En la parte del acompañamiento y del seguimiento, pues ellos continuaron trabajando. Es interesante saber que a estas alturas ellos siguen trabajando con el modelo, se sigue consolidando como comunidad, aunque como comunidad los integrantes salen, entran, no son los mismos, pero se genera esa dinámica de aprendizaje. Encontramos que el modelo influyó en las prácticas profesionales definidas antes, en las maneras como ellos proponían los talleres, en las maneras que ahora pensaban en la selección, uso y diseño de recursos de una manera más crítica. Se hicieron algunas adaptaciones o modificaciones curriculares, se dieron cuenta de que la comunicación, que el lenguaje en la clase, el lenguaje matemático que ellos usaban, facilitaba o no la actividad matemática que se preveía. Comprendieron la evaluación como un proceso formativo. Se generó una práctica de colaboración permanente en las cuales a ellos inicialmente les daba muchísima vergüenza compartir sus videos de clase o socializar con los demás sobre sus dificultades, y al final simplemente fue un proceso natural y eso les permitió pues llegar a un proceso de profesionalización. Nosotros consideramos que el modelo RIA tiene un efecto de palanca en el cual la reflexión es como ese punto de equilibrio en el cual este triángulo pedagógico en el cual la matemática escolar siempre está arriba y es la que dice que se tiene que hacer, que tiene que hacer el profesor, y el profesor cómo lo aterriza al alumno, puede movilizarse permitiendo que ese triángulo se mueva en la medida en que sea necesario. A veces primará el profesor, a veces primará el estudiante, es decir, se va generando otras dinámicas de comprensión.
Esto era lo que les quería compartir, como les dijo Carlos al inicio. Yo tengo mi página web, ahí hay algunos resultados de investigación en mi correo y pues quedo atenta a las inquietudes.